Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que está compuesto de una fuente de voltaje independiente de 27 volts, una fuente de voltaje dependiente de esta corriente IA, que es esta que pasa por acá, y también pues podemos encontrar 6 resistencias pues distribuidas a lo largo del circuito de 10, 8, 9, 24, otra de 8 y 12 ohms. Entonces, para empezar, pues veamos o notemos que estas tres resistencias de aquí se encuentran en paralelo, ya que pues estos tramos de cable pues no hay ningún elemento entre ellos, entonces todos estos conforman un solo nodo, al igual que todos estos. Entonces pues tanto esta fuente de voltaje dependiente como estas tres resistencias se encuentran en paralelo. De esa forma, lo que podemos hacer es encontrar una fuente de una resistencia equivalente entre estas tres, con el objetivo de pues de aplicar la ley de Ohm y, y pues ver qué podemos conseguir de ahí. Aunque realmente viendo lo siguiente creo que no va a ser necesario realmente eso, porque estas resistencias también podemos encontrar una resistencia equivalente de ellas, puesto que esta resistencia de 10 ohms con esta 8 ohms podemos encontrar una resistencia equivalente ya que están en serie, y esta resistencia equivalente va a estar en paralelo con esta de 9 ohms. De esa manera vamos a poder encontrar una resistencia equivalente aquí, más o menos podemos poner su corriente en términos de esta corriente IA, ya que pues es la que pasa por acá, y utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje en esta trayectoria con la resistencia equivalente de estas tres, podemos encontrar el valor de la corriente IA. Encontrando ese valor de esa corriente IA, aparte de que respondemos la pregunta, podemos conocer cuál es el voltaje de esta fuente de voltaje dependiente y por lo tanto cuál es la diferencia de potencial entre este nodo de aquí y este nodo de acá, con lo cual podemos aplicar la ley de Ohm en cada una de estas resistencias para encontrar pues la corriente que pasa a través de cada una de ellas. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a encontrar cuál es la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Entonces vamos a empezar. Resistencia equivalente 1. Bueno, antes de, vamos a nombrar cada una de estas resistencias: R1, R2, R3, R4, R5 y R6. A esta vamos a llamarle BI de voltaje independiente, fuente de voltaje independiente, y a este BD de fuente de voltaje dependiente. Bueno, entonces la resistencia equivalente 1, pues como estas dos están en paralelo, R1 y R2, pues es simplemente la suma de ellas, ¿no? De sus resistencias. Entonces esto es igual a R1 más R2, que viene siendo igual a 10 ohms más 8 ohms, que son 18 ohms. Entonces, esta resistencia equivalente 1, que corresponde a estas de resistencia equivalente entre estas dos, se encuentra en paralelo con esta R3, de forma que para encontrar resistencia equivalente entre estas tres resistencias, la equivalente de estas dos y R3, pues usamos o pues esa resistencia equivalente, mejor dicho, pues corresponde al siguiente, que es el inverso de esta resistencia equivalente, pues es igual a la suma de los inversos de resistencia equivalente 1, que es esta que encontramos aquí, de las resistencias en serie, más el inverso de la otra resistencia, que es R3. Bueno, entonces vamos a hacer este cálculo. Tenemos 1 sobre 18 ohms y acá tenemos 1 sobre 9 ohms. 18 pues es 2 por 9, entonces 9 lo podemos expresar, un noveno de ohm, de ohm a la menos 1, lo podemos expresar como 2 sobre 18 ohms a la menos 1. De esta forma vamos a tener un 18avo de ohm a la menos 1 más 2 18avos de ohm a la menos 1, lo que pues sumando las fracciones directamente vamos a tener 3 18avos de ohm a la menos 1, lo que podemos reducir como un sexto de ohm a la menos 1. Esto es un sexto ohm a la menos 1, lo que implica que la resistencia equivalente es igual a 6 ohms. Voy a comprobar esto a calculadora, de forma que entonces la resistencia equivalente tiene que ser igual al inverso de la suma de los inversos. Entonces esto es 1 sobre resistencia equivalente 1, pues son 18 ohms,
más el inverso de la resistencia 3, que son 9 ohms. Lo que da efectivamente 6 ohms. Entonces la resistencia equivalente de estas tres resistencias R1, R2 y R3 son 6 ohms. Ahora vamos a proceder a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre esta trayectoria, por decir en sentido antihorario. Y pues aquí pues solo hay aquí solo habría solamente una resistencia, que vendría siendo esta resistencia equivalente, la cual pues la polaridad viene siendo pues el negativo de esta parte y el negativo de esta otra, puesto que la corriente IA pues se dirige para allá, ¿no? Que va reduciendo el potencial. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje en esa trayectoria, tenemos que la suma de los voltajes pues debe ser igual a 0. En este caso, el voltaje dependiente, estamos yendo del negativo al positivo, estamos aumentando el potencial. Esto pues es un signo negativo, y el potencial pues es 3 por la corriente IA. Luego vamos para acá, de igual forma estamos yendo del negativo al positivo, estamos de nuevo reduciendo el potencial, aumentando el potencial, perdón. Entonces esto también es un signo negativo, pero en este caso pues también incluye la corriente a la corriente IA. Y pues esto, la resistencia pues corresponde a esta resistencia equivalente que encontramos antes de 6 ohms. Por último, estamos en esta fuente de voltaje independiente, estamos yendo del positivo al negativo, lo que es que estamos reduciendo el potencial. Entonces eso es un signo positivo, más B igual a 0. Entonces aquí podemos emparejar esta corriente, bueno, no emparejar, podemos factorizar, ¿no? Podemos factorizar esta corriente IA. Vamos a agrupar los términos que están acompañando a la variable que nos interesa para poder despejarla y conseguir su valor. Entonces, esos menos 3 son pues para nivelar las unidades, menos 3 ohms. Y tenemos, bueno, el negativo lo vamos a pasar por afuera. Vamos a poner la flecha un poco más para acá para que se note más el negativo. Ahí está, es el negativo de los 3 ohms más la resistencia equivalente por la corriente IA. Vamos a restar a ambos lados este término. Y pues se puede ver que la corriente IA pues va a venir dada por el cociente entre este voltaje de la, bueno, me faltó la I, de la fuente independiente, entre pues esta suma de 3 ohms y la resistencia equivalente de 6 ohms. Entonces, la corriente IA es el cociente entre este voltaje independiente de 27 volts sobre 3 ohms más resistencia equivalente, que son 6 ohms. Entonces, calculando esto, aquí tenemos 27 volts. Y acá tenemos 3 ohms más 6 ohms, que son 9 ohms. Entonces 27 sobre 9 pues son 3. En este caso tenemos volt sobre ohm, lo que son ampere. 3 ampere. Hemos encontrado entonces el valor de esta corriente IA, que son pues 3 ampere. Muy bien. Entonces ya con eso podemos obtener cuál es el voltaje de esta fuente dependiente. Perdón. Lo que vienen siendo pues 3 ohms para nivelar las unidades por 3 ampere, lo que son 9 volts. Asimismo, recordemos que pues esta resistencia equivalente que de acá corresponde a una sola resistencia en este tramo, de forma que pues conociendo ya la corriente que pasa a través de esa resistencia, podemos encontrar, utilizando la ley de Ohm, cuál es la diferencia de potencial entre pues el nodo, este nodo y ese nodo, pues que corresponde al voltaje en esa resistencia. Pues ya que estamos hablando de nodos, a mí se me olvidó pues remarcar los nodos que vamos a estar tratando. Este va a ser nodo A, este va a ser nodo B, creo que no se ve, pero es nodo B y nodo C. Todos estos de acá, estos nodos, de hecho podrían ser el mismo que C,
Sí, pues todos estos son C, lo voy a poner por aquí. Pues, ¿no? Comparten, pues son puntos unidos por cables sin elementos de circuito, entonces son un mismo nodo, vamos a llamarlo C, y asimismo todos estos componen un mismo nodo que es D. Bien, entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Pues la diferencia de potencial entre A y C, ¿no? Que viene correspondiendo pues al voltaje de la resistencia equivalente de estas tres, R1, R2 y R3. Entonces, pues utilizando la ley de Ohm por acá, tenemos que el voltaje entre nodo A y nodo C es igual a ¿qué? Pues la corriente que pasa por ahí, que es IA, por pues la resistencia equivalente. Entonces tenemos 3 amperes por 6 ohms, que son 18 volts. Conociendo ya pues este voltaje aquí, pues recordemos que esta resistencia equivalente 1 que encontramos al principio, al igual que estas dos, asimismo, pues estas dos resistencias, R1 y R2, están en paralelo con R3, de forma que pues conocemos el voltaje de esta R3, podemos encontrar con ley de Ohm el valor de la corriente que pasa por aquí por R3. Conociendo esa corriente, aplicando la ley de Kirchhoff aquí o en este nodo A o en este nodo C, podemos encontrar pues cuál es la corriente que pasa por esta resistencia R1 y R2, y con ley de Ohm poder obtener cuál es el voltaje de cada una de estas dos resistencias. Eso vamos a hacerlo más adelante. Primero, pues vamos a enfocarnos en estas tres resistencias acá, R4, R5 y R6, ya que obtuvimos que el voltaje entre nodo C y nodo D, que también corresponde al voltaje entre cada una de estas resistencias, pues es de 9 volts. Entonces, como aquí tenemos el positivo conectado al nodo C y el negativo conectado al nodo D, pues así mismo va a corresponder a todas estas resistencias. Entonces, conociendo pues la diferencia potencial entre nodo C y nodo D, podemos obtener cuál es la corriente de cada una de estas resistencias R4, 5 y 6. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm para ello, para encontrar pues las corrientes. Entonces, vamos a decir que por acá baja una corriente I sub 0. Esa corriente I2, si mal no recuerdo, corresponde a la resistencia R5. Entonces no debe ser confundida con la resistencia, con la corriente que baja por la resistencia R4. De hecho la voy a poner por acá. Esta es I1, I2 baja por aquí, por R5. Y voy a marcar una I3 que va a bajar por R6. Entonces, pues viene IA, se divide en dos corrientes que viene siendo IB e I0. IB se divide en dos corrientes que es I2, y vamos a marcar otra aquí que es IC. Entonces IC no, perdón. IA se va a dividir en dos corrientes, IB e I0. IB se va a dividir en dos corrientes, que es IC e I1. Y por último, IC se va a dividir en dos corrientes, que es I3 e I2. Muy bien, entonces, pues ¿qué vamos a obtener aquí aplicando la ley de Ohm para estas resistencias? Vamos a obtener el valor de la corriente I1, de la corriente I2 y de la corriente I3. Con ello, pues aplicando leyes de Kirchhoff de corriente sobre pues sobre los puntos del nodo C, podemos obtener pues cuál es el valor de la corriente IB. Específicamente podríamos hacerlo si obtenemos cuál es el valor de esta corriente I0. Sin embargo, no podemos aplicar la ley de Ohm sobre I0, puesto que no hay una resistencia aquí. Lo que podríamos hacer, y pues lo que estábamos repitiendo antes, es encontrar el valor de las corrientes de estas resistencias y pues aplicar ley de Kirchhoff sobre estos puntos para ir consiguiendo entre más y más corrientes. Entonces, vamos a empezar por esta corriente I2. Entonces, esta corriente I2 es igual a pues el voltaje de la fuente dependiente BD sobre la resistencia que pasa sobre la resistencia por la que pasa esa corriente, que es R5.
Si no me equivoco, sí R5. Entonces estos son 9 volts entre 8 ohms, lo que son 9 octavos ampere. Muy bien. ¿Qué más podemos obtener? Podemos obtener pues el valor de esta corriente I1. Entonces I1 es igual a el voltaje de la fuente dependiente sobre pues la resistencia por la cual pasa esa corriente de CR4, lo que son entonces 9 volts entre 24 ohms, lo que son 9 sobre 24 ampere. Y creo que no se puede reducir esa fracción, o sí, no sé si se debe poder, que se va a reducir a 3 octavos, si no me equivoco. 3 octavos, efectivamente. Lo que son pues 3 octavos ampere. Muy bien. Entonces, conocemos I2 y conocemos I1. I2 pues se divide por acá e I1 se divide por acá. Realmente no conocemos el valor de IC, con lo cual no podríamos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente para simplemente conocer cuál es IB. Sí, y tampoco conocemos I0 para aplicarla con IA, IB e I0. Tenemos que conseguir cuál es el valor de esta I3 para pues de ello conseguir el valor de IC y luego conseguir IB. Y con ello pues también podemos conseguir I0 si queremos. Entonces nos falta I3. I3 viene siendo pues el potencial, el voltaje de esa fuente dependiente sobre la resistencia R6, lo que es igual a 9 volts entre 12 ohms, lo que se puede reducir a 3 cuartos de ampere. Sí, ¿verdad? 9 entre 12 nos dan 3 cuartos, sí. Entonces tenemos 3 cuartos de ampere por parte de esta corriente I3. De esa forma, IC, la corriente de esta IC que pasa después de la IB, ¿no? Ya que la IB se divide en esta corriente I1 y luego IC, pues esta IC se divide en I2 y en I3, de forma que pues aplicando la ley de Kirchhoff ahí podemos decir que IC es la suma entre las corrientes I2 e I3. Lo que son pues 3 cuartos más 3 octavos. Estos 3 cuartos no es más que 2 por 3 octavos. Entonces tenemos 3 octavos ampere más 6 octavos ampere, ¿no? Que viene siendo pues multiplicar por 2, multiplicar por 2. Es como si multiplicara por un 2 algebraico, ¿no? Un 1 algebraico, perdón. Entonces pues ya simplemente podemos sumar estas fracciones, lo cual va a ser 9 octavos de ampere, que es el valor de IC. Con ese IC podemos obtener cuál es el valor de esta corriente IB, que viene siendo entonces la suma entre la corriente IC y la corriente I2. Entonces esto es 9 octavos ampere más I2, que son 9 octavos ampere. Estos son pues 18 octavos ampere, lo que corresponde a, reduciendo la fracción, tenemos, esto pues es 9 por 2 y esto es 4 por 2, 9 cuartos de ampere. Si no me equivoco, voy a comprobar. Tenemos 18 sobre 8, que son 9 cuartos, sí. Entonces tenemos 9 cuartos ampere por parte de IB. Podemos obtener pues el valor de I0, también aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes sobre este punto, de forma que I0 pues
entra IA, sale I0 y sale IB. Entonces I0 va a ser la resta entre IA e IB. Vamos a ponerla por aquí. Corriente I0 va a ser IA menos IB. Lo que son pues 3 amperes. Esta 3 amperes que viene siendo pues lo mismo que multiplicando por un 1 algebraico, que es 4 sobre 4, pues 12 sobre 4 amperes. Y pues esta no es IA, esa es IB. Y IB, que son 9 cuartos amperes. Lo que son pues 12 menos 9 son 3 cuartos de ampere y 0. Por último pues podríamos obtener cuál es la corriente aquí utilizando la ley de Ohm. Y pues igual, ¿no? Con el mismo argumento que conseguimos I0, utilizando como que de forma indirecta la ley de Kirchhoff de corriente, pues podemos encontrar cuál es la corriente que pasa por esta parte y pues conseguir los voltajes de cada una de estas resistencias. Entonces tenemos que el voltaje de AC es igual a la corriente que pasa por aquí, vamos a llamarle I mayúscula 1, y por acá esta otra corriente vamos a llamarle I mayúscula 2. Entonces el voltaje AC es igual a I mayúscula 1 por esta resistencia R3, de donde I1 pues es el voltaje entre A y C sobre R3. Conociendo el voltaje entre A y C, que son 18 volts, y la corriente R3, que son 9 volts, 18 entre 9 pues son 2 amperes. De forma pues entonces que si por aquí entra una corriente IA de 3 amperes, por acá se van 2 amperes, por aquí tiene que irse 1 ampere, de forma que I2 es igual a 1 ampere. Con ello, entonces podemos aplicar la ley de Kirchhoff la ley de Ohm sobre cada una de estas resistencias, y con eso conseguir pues la diferencia potencial entre A y B es igual a I2 por la corriente R1, lo que son 10 volts, y el voltaje entre B y C, que viene siendo de este punto a este punto, es igual a la corriente I2 por la resistencia R2, que son pues 1 ampere por 8 ohms, que son 8 volts. Entonces pues por este lado la única información relevante es de la corriente IA, que vamos a anotarla por aquí, 3 amperes, y pues el voltaje de la fuente dependiente, que son 9 volts, con lo cual vamos a borrar esta parte para redibujar el circuito, pues ya poniendo todos los datos que hemos obtenido. Bien, entonces esta fuente de voltaje por aquí, tenemos aquí una división, tenemos R1, R2, R3, tenemos a la fuente de voltaje dependiente, tenemos resistencia 4, resistencia 5 y resistencia 6. Muy bien. Se me olvidó el cable. Ahí está. Muy bien, entonces pues este voltaje de esta fuente son 27 volts. Por acá tenemos de más a menos, que es el voltaje entre A y C, que son 18 volts. Esta corriente es de 9 ohms. Por aquí esta resistencia es de 10 ohms. Esta otra resistencia es de 8 ohms. Por acá van a pasar 10 volts. Por aquí van a pasar
8 volts. Muy bien, estos van a ser entonces 9 volts. Esta fuente va a dar 9 volts. Igual para todas, ¿no? Esta resistencia es de 24 ohms, 8 ohms, 12 ohms. Por aquí va a pasar una corriente, la cual es IA, que habíamos obtenido aquí, que es 3 amperes. Por acá se van a ir 2 amperes. Por aquí va a seguir 1 ampere. Por acá salen nuestros 3 amperes. Por aquí, que es la corriente IB que obtuvimos aquí, que son 9 cuartos amperes. Luego, por acá, pues bajan y 0, lo cual es 3 cuartos amperes. Por aquí está I1, lo cual son 3 octavos amperes. Por aquí. Y luego por acá pasa I2, lo cual son 9 octavos amperes. Y por último I3 son 3 cuartos amperes. Muy bien, y pues todo eso obviamente por acá pues van 3 amperes, pasan por aquí y aquí se vuelven a juntar esos 3 amperes. Muy bien, entonces con esto concluimos el análisis de este circuito.